Chapatagyanka ri kaktihay talowich. Kakchikel ri kaseel, kakchikela ri kahotay. Utsi petiki wonohel chupamri kaktihay talowich. Hanilayoh kikot rumaishko pekikin. Tukaru mata hiniti hohi wipar wiri kakchikel chapur. Ri kakchikel cholchi nusuha pore junti honikre chiwe. Nkamatioshir chiwe rumani yehre kalem ri hachabur. Tukaru mani betama ri hachabur kikin. Wakamika stikazorka ri ruak shaklah katijonik. Ishkapeyo ri chingniata ikush rikin. Bienvenido a nuestro curso televisivo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para seguir aprendiendo el idioma Kaqchikel. La comunidad lingüística Kaqchikel les agradece por valorar nuestro idioma y nuestra cultura maya Kaqchikel. La lección que les hemos preparado el día de hoy es sobre los colores, pero antes, Anselmo y Charlie nos ayudarán a recordar la lección anterior. Bienvenido Anselmo y Charlie. Tikuluhun rutsile wechi wonohel paru eri Kaqchikel cholchi. Utsi petik humpaichik chupamri jatijonik. Li jatijonik rubini an kaktijaistalowich. Akuchin katamaj jalahoktak naoj paru eri Kaqchikel chapel. Riki chapel li katit kamama. Li nimalej sipanik kia onkan chikerije. Magrumakari humpaichik utsi petik hatakari ahaus te ya ongina oj. Richin jebel stikaspan y holom ronohel istikakot wakami. Chukari chin stikanatag ronohel jetamanchik. Bienvenidos sean todos a nuestro programa Kaqtijay Talowich. Gracias por estar con nosotros y muchas gracias por estar aprendiendo nuestro idioma Kaqchikel, un regalo de nuestros antepasados y uno de los más grandes valores que tiene nuestra cultura maya y nuestra cultura Kaqchikel. Hoy ya estamos acá con Charlie. ¿Utsawech Charlie? A ver, saluda a toda nuestra audiencia. Bien, es así como Charlie les da la bienvenida y yo también les doy la bienvenida a este nuevo programa llamado Kaqtijay Talowich, un programa donde aprenderemos conocimientos nuevos, conocimientos muy importantes para hablar en idioma Kaqchikel, para conversar en idioma Kaqchikel y sobre todo para poder entender a nuestros hermanos que hablan el idioma Kaqchikel, porque como ya lo decíamos en el primer programa, hay muchos conocimientos que nosotros los tenemos en Kaqchikel, pero que es un poco difícil transmitirlos, y esto sucede en todos los idiomas, no solo en Kaqchikel, sino sucede en todos los idiomas que existen en el mundo, porque cada idioma representa una cultura y una forma de pensar. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar el día de hoy con la lección, no sin antes retroalimentar todo aquello que ya hemos visto. Estuvimos hablando sobre las prendas de vestir, el nombre que se le da a cada una de las prendas de vestir. De hecho, te dejé una tarea. Pero vamos a hacer una pequeña evaluación. A ver, Charlie, dime, bueno, ¿qué prendas traigo yo? Déjame verte, Tijonel. Vale, vamos. De lejitos. Ahí está. Un poco más. Un poquito más. Aquí está. Más, Tijonel. No, más no. Voy a salir de acá. Me voy a caer. Tijonel. Ajá. Llevas camisa. Camisa, ja, hunchik. Shimpal. Shimpal, ja, hunchik. Wisha. Weshach. Ajá. Y esto que está hasta allá. Pukut akanaj, ¿verdad? Sí, traigo zapatos. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que hablar en idioma Kaqchikel. Entonces tú ya puedes empezar a hablar y utilizar estos conceptos, porque son muy importantes, porque a veces nosotros mezclamos mucho y está bien, bueno, en todos los idiomas mezclamos, pero sería bueno que tuviésemos un idioma muy bonito, muy práctico y con todas las palabras que sí existen en nuestro idioma Kaqchikel, porque sí existen. Muchos creen que no, pero sí lo hay. A ver, Charlie, bueno, yo me recuerdo también que la vez pasada yo te dejé una pequeña tarea. ¿Cuál fue esa tarea? Tenías que aprenderte algo. ¡Ah, ya me acordé, Tijonel! A ver, ¿qué era? Una canción. No, no era canción. Suak. Un trabalenguas. Bueno, Charlie, ¿tú repasaste el trabalenguas en casa? Tijonel. Uska, Charlie, ya tengo akashaj. Te voy a escuchar. Tijonel. Dime. Cuesta mucho. No, no cuesta, Charlie. Lo que pasa es de que es nuevo para ti. Entonces todo lo que es nuevo pues es un poco difícil. Pero vas a ver que practicándolo muy bien, después tú incluso puedes dar clases de Kaqchikel. ¿A ti te gustaría enseñar Kaqchikel? Tijonel. Bueno. Yo quiero ser Tijonel como tú. Ah, muy bien, gracias.
es importante que todos enseñemos. Y sabes una cosa, no es necesario ser exactamente maestro de cachiquel para enseñar el idioma cachiquel. Tú como persona le puedes enseñar a cualquier vecino, a un amigo, a una amiga, a un hermanito, a una hermanita, a cualquier persona. Y automáticamente serás un maestro del idioma cachiquel. Bueno, te escucho, Charlie, te escucho, trabalenguas, y también, ¿sabes una cosa? Todos los que nos están viendo también están viendo y están escuchando si tú vas a decir bien el trabalenguas. Ellos me van a ayudar a decir si está bien o si hay algún pequeño error. Bueno, empecemos. ¡Pum! Caí. Espérate. Ahora sí. Oshi. Rino tata, shulok, no shahab. Shahab, shulok, rino tata. Kaino shahab, hebel tak shahab. Ajá. Richini netzang, pachap. Muy bien, Charlie, te felicito. Muy bien. A ver, y allá había una palabra nueva. ¿Tú sabes qué es chapac? Jate, joder. ¿Qué es, Charlie? Lobo. Lodo. Ajá, ¿y quién te enseñó eso? Fíjate que le pregunté a mi abuelita. Porque yo no sabía. Muy bien, eso es lo que hay que hacer. Cuando tú te encuentras con una palabra nueva y no sabes qué es, bueno, lo único que tienes que hacer es preguntar, porque en nuestro medio hay muchas personas que hablan el idioma cachiquel. Así que felicidades, Charlie. Yalan Uts, dime. También lo busqué en la página de la comunidad lingüística cachiquel. Ah, también. A ver, bueno, ya estamos cerrando este segmento, pero dime y recuérdale a todos nuestros amables televidentes, ¿cuál es la página de la comunidad lingüística cachiquel? www.cachiquel.almg.org.gt. Muy bien, Charlie, te felicito. Entonces, bueno, acompáñame, vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos con la nueva lección, una lección muy importante. Así que, por favor, Charlie, quédate conmigo y también invitamos a todos nuestros televidentes que se queden y vamos a regresar en un momento. Cactijay Talowich. Hanila Mateos, Ruma Escopejiquín, Ruma Tajín, Titzetpe, Retaman, Shikri Chabel, Rikak Chiquel Chabel. Gracias por continuar con nosotros. A continuación vamos a desarrollar el tema que corresponde a este programa. Un tema muy importante que lo vemos todos los días. Un tema sin el cual no podríamos hablar eficientemente en idioma cachiquel. ¿Y cuál será ese tema? Bueno, sin más preámbulo les digo, el tema es los colores. Así es, la denominación de los colores en idioma cachiquel. ¿Saben algo? Algo muy importante. Para nosotros los cachiqueles, los colores son adjetivos porque están modificando la forma de nuestros sustantivos. Sin embargo, otros lingüistas y estudiosos de las lenguas consideran que los colores no son adjetivos, pero como ya les había dicho, cada idioma representa una cultura y una forma de pensar. Por lo cual, nosotros como cachiqueles siempre consideramos los colores como modificadores, es decir, como adjetivos. Hay muchos dirán, pero existen muchos colores en el mundo. ¿Cuáles nos van a enseñar? Bueno, nosotros lo que hicimos fue sacar un pequeño listado de lo más importante, los colores que para nosotros son los fundamentales y cuyo aprendizaje es indispensable. Sabemos que hay muchísimos otros colores más y probablemente en otros programas demos a conocer la denominación que recibe cada uno de estos colores. Bueno, vamos a empezar con esos colores. A ver, necesito que ustedes pongan mucha atención y que vean cuáles son los colores que van pasando acá en pantalla. Y yo les diré cuál es la denominación en idioma cachiquel. Veamos el primero. ¿Ya lo vieron? Este color es conocido como aranxash. Aranxash. Muchos dirán, pero la X no suena como X. Y no, no es así. Suena como sh. Así, aranxash. Muy bien. A ver, vamos a ver el otro color que va pasando. ¿Ya lo vieron? Ese color es kakoj. Así, kakoj. Todos, por favor. Kakoj. Desde la casa, kakoj. Ajá, ese sonido tiene que salir acá de nuestro aparato fonador. Así, kakoj. Recordemos que después de la O existe una glotal y eso le da cierto golpe de voz.
Así, k'akoj. Recordando que la J en idioma cachiquel es uvular, por lo tanto es más fuerte. Es k'akoj. Vamos a ver el otro color. Este color lo conocemos todos. Este color es el sik. Así es, sik. Y es muy sencillo. Veamos el otro color. El otro color está apareciendo por acá. ¿Cuál será ese color? Es el color kik. Así es, el kik. Algunos le dicen kek, está bien, porque son las pequeñas variedades que existen en nuestro idioma cachiquel. Digamos todos, kek. A ver, todos, kek. Muy bien, vamos a ver el otro color. Ya lo vieron en pantalla. Ese color es el n. Así es, yo sé que a algunos se les dificulta un poco porque es el sonido de la Q glotalizada, que es, pero lo tenemos que decir, es n. ¿Todos? N. Muy bien. N es amarillo en idioma cachiquel, como ustedes acaban de ver. Bueno, veamos otro color. En nuestra pantalla está pasando el otro color. Muchos dirán, este color es el color del cielo o es el color de XY bandera. Muy bien. Este es el color shar. Así es, shar. Shar. Es muy fácil y existe un animal cuyo nombre es similar, shar. ¿Por qué? Porque tiene este mismo color. Veamos otro color. El color que acaba de pasar es el color de nuestra madre naturaleza. Es el color rush. ¿Todos en casa? Rush. Es como shar, pero al contrario. Es rush. Y esta A está relajada, es decir, tiene diéresis. Por lo tanto, se lee un poco diferente, ¿verdad? Se lee rush. ¿Todos? Rush. Vamos a ver otro color. Este color también es muy importante y es un color muy común. Les cuento que tiene dos nombres. ¿Cuál es el primer nombre? Es ek. ¿Todos? Ek. Algunos dirán, es muy difícil. Bueno, tiene otro nombre. También se le puede llamar shak. Al color negro también se le puede llamar shak. Entonces le podemos decir ek o le podemos decir shak. En nuestra pantalla está pasando otro color. ¿Cuál es este color? Es un derivado del shak. Es el chaj. ¿Todos? Chaj. No lo confundamos con chuj, porque chuj es pino y este es chaj. Así es, todos juntos, chaj. Realmente es muy fácil pronunciar esta palabra porque solo tiene una CH, una A y una J. Chaj. Vamos a ver otro color en nuestra pantalla. Acaba de pasar un color que a muchos les gusta. Es un color que tiene muchas frutas, muchas flores. Es el tuk. Así es, tuk. Todos juntos. Tuk, tuk. Recordemos que esa Q es glotalizada y tiene que sonar así. Tuk, tuk, ri, tuk, onil. Muy bien. Vamos a ver otro color en nuestra pantalla. Acaban de decir, este es un derivado del shar. Excelente. De hecho, es un derivado del shar. Es el shar shoh. Todos juntos, shar shoh. Una vez más, shar shoh. Shar shoh. Muy bien, tenemos que repasar y repetir en casa, en oficina, en la escuela, en el colegio, donde sea, porque es muy importante. Si nosotros no repetimos, será muy difícil vocalizar. Vamos a ver otro color. Los invito a que veamos este color. Este color es el kak-koj. Kak-koj. Otra vez, kak-koj. Kak-koj. Muy bien. Los invito a que sigan repasando, a que sigan viendo nuestras lecciones. Y algo muy importante que yo les quiero dar a conocer. Estos colores son utilizados como adjetivos. ¿Y qué quiere decir eso de utilizados como adjetivos? Es decir, cuando nosotros hablemos en idioma cachiquel, tenemos que decir primero el nombre del color y luego el nombre de la persona, sujeto u objeto al cual estamos anteponiendo este color. Les voy a dar un ejemplo. Si yo quiero decir camisa azul, no voy a decir camisa shar. No. Esa es la estructura del idioma español. En nuestro idioma cachiquel tenemos que decir shar camisa, como si estuviésemos diciendo azul camisa. Esa es la manera en que hablamos en idioma cachiquel. Si yo quiero decir zapatos negros, bueno, ¿cómo voy a decir? Voy a decir ek shahab,
como cualquier adjetivo, debe ir antes del sustantivo. Vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos realizando algunas actividades. Estará con nosotros nuestro amigo Charlie para seguir repasando nuestro idioma cachiquel. Así que no se despeguen de su asiento, porque en un momento regresamos. Kaktihay Talowich. Nuevamente, gracias por estar viendo este trabajo que es la enseñanza de nuestro idioma cachiquel. Agradecemos a TV Maya por el espacio que nos brinda para difundir nuestro idioma cachiquel, muy importante para nuestra cosmovisión. Ahora ya estamos acá con nuestro amigo Charlie. ¿Utsawich Charlie? Uts, Matías, te conté. Uts, Mateos, Cari. Espero que ustedes también estén poniendo mucha atención porque vamos a retroalimentar los conocimientos que adquirimos en el segmento anterior. A ver, Charlie, ¿tú pusiste mucha atención? Jate con él. ¿De qué estuvimos hablando? Cuéntame un poco. Onil. Onil. ¿Achquerik onil? Colores. Colores en idioma cachiquel. Colores. Ah, bueno, ¿De como onil? tú pusiste mucha atención, dime. Yo tengo onil en la cabeza. Tú tienes onil en la cabeza. Jate con él. A ver, ¿qué onil tienes en la cabeza? Tengo sac. Sek, ajá. Y tengo azul. ¿Y azul en cachiquel cómo es? Fíjate que se me olvidó, Tejonel. Es shar. ¡Shar! Ajá. Sek, ¿Tienes? shar. Ajá. Shar, sek, shar. Esos son los colores que tú tienes en la cabeza. Ajá. Y a ver, dime, ¿y tu camisa? ¿De akamisha? ¿Achikeru onil de akamisha? ¡Shar! Shar, también es un shar, solo que más fuerte, ¿verdad? Yo quiero que tú repases conmigo y que todos nuestros televidentes vean que tú estás aprendiendo el idioma cachiquel. ¿Te gustaría eso? ¡Jate con él! Uskachalirat yinato. Bueno, de este lado de nuestra pantalla, y tú lo vas a ver, va a aparecer una ruleta, ¿sí? ¡Acuché, Tejonel! Va a ver. ¡Ah, ya! Ajá. Entonces yo le voy a dar vuelta a esta ruleta y el color que quede, tú me dices cómo se dice en idioma cachiquel. Vamos a hacer solo 4 intentos. Kaji, Uts Charlie, ¡Jate con él! Utska, Hum, Kai, Oshi. Vamos a empezar. A ver, achkeru pire ponilre. ¿Cómo? Ok, muy bien. Yalan Uts Charlie, Yalan Uts. Te espera un premio. Hum Ekchik, otra vez. ¿Achkeru ponilre? ¡Tejonel, eso es celeste! En idioma cachiquel, Pajachapel, ¡Shar! No sé, Shar Tejonel. qué, Shar Shoh, ¡Ah! ¡Shar, shar! Shar Shoh. ¡Shar, shar! Ajá, Hum Ekchik, Katsu Umpe Charlie. Tú tienes que observar. Achkeru pire ponilre. ¡Kiek! 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 Kiek, achkeri kiek. ¡Rojo! Rojo. En otros lados le dicen kek. En otros lados dicen kak. ¿Sabes que nuestro nombre, cachiquel, tiene la palabra kek de rojo? ¿Tú lo sabías? Uskachari, Hum Ekchik, la última vez. Dime. ¿Por qué rojo? Ah, ¿por qué rojo? Bueno, porque se habla de la historia de que cachiquel quiere decir rojo, kek, porque es la sangre de nuestros antepasados, ¿sí? Porque nosotros cuando vinimos acá, a estas tierras, traíamos un báculo también. Un báculo hecho con un árbol rojo. Por eso se le llama kakche, ¿sí? ¡Jate con él! Uskachari, Hum Ekchik. Achkeru pire ponilre. Eso está difícil. No es difícil. ¡Rish! Rush. Yalan Uts, Charlie. Yalan Uts. Rush. Y, bueno, y dime, ¿tú dónde encuentras Rush en nuestro medio ambiente? Dime. En los árboles, en las plantas. Triché. Che, ¿Qué más? allís, Allís. allís, ¿En qué otras partes? che, Che. joyú, Huyú, montañas. Ishkanul chuka. ¿Ja? ¡Jate con él! Uska Charlie, Guacami. Yopishan. Najoya Pishan.
Está bien, entonces vamos a cantar. Cantemos en idioma cachiquel una canción relacionada con los colores. Rikin riponin, wakami yoh pisang, yoh kastang pa. Uska Charlie, tawak ashah. Escucha bien la canción, es sumamente sencillo, pero tenemos que escuchar y repasar para aprendernos bien esa canción y para poder entonarlo de una manera muy bonita. ¿Ja, Charlie? ¡Ja, Tejonel! Uska Charlie, tawak ashah. Y también, por favor, todos necesito que en casa escuchen bien y vean bien cada palabra que va apareciendo en pantalla porque es una canción muy fácil para aprender nuestro idioma cachiquel. Vamos a empezar todos. Veamos. Hum, kai, oshi. Dice así. Azul shar, rojo kuk, amarillo verde rush, verde rush. ¿Se te quedó? ¡Otra vez, Tejonel! ¡Por favor! Hum echik, dime. Hum echik. Hum kai oshi. Azul shar, rojo kuk, amarillo verde rush, verde rush. ¿Ya? ¡Ya, Tejonel! Muy bien. Entonces ahora canta tú también. Los dos. Hum, kai, oshi. Azul shar, rojo kuk, amarillo verde rush, verde rush. Yalan ut, Charlie, yalan ut. Vaya, otra vez, pero ahora yo voy a decir la palabra en español y tú en cachiquel. Uts. ¡Ja, Tejonel! Uska. Hum, kai, oshi. Azul, ¡Shar! rojo, amarillo, verde, Yalan ut, Charlie, yalan ut. Espero que ustedes en casa también estén repasando, así como está repasando nuestro amigo Charlie. Esta canción la pueden encontrar en diversos idiomas y en diversas versiones, pero la finalidad es la misma, aprender nuestro idioma cachiquel, el idioma que nos han dejado nuestros antepasados. Bueno, Charlie, como última parte, quiero que tú me respondas. ¿Te recuerdas cómo se tiene que utilizar la denominación de cada color? Es decir, si yo voy a decir camisa negra, ¿cómo lo voy a decir? ¡Camisa! Ek camisa, porque primero van los ¡Adjetivos! y luego van los. ¡Sustantivos! Y esa es la estructura de nuestro idioma cachiquel. Hanila Mateos Charlie, Rumasha Kopetik in, Halila Mateos Rumasha Ishang, Hanila Mateos Ibonoher, Rumashit et Pere Hun Casamagre, Yishkoyop Erchik Hun Kir. Rikan Katzetki. Gracias por estar con nosotros y nos vamos a ver en otra nueva oportunidad. Así que la invitación es a que repasen y a que sigan viendo nuestras lecciones del idioma cachiquel. Katzetkawich.